¿Cuándo empezar un podcast? ¿Qué momento es ideal para empezar un podcast? ¿Cuándo deberías empezar tu podcast? ¿Por qué deberías empezar un podcast? ¿Para qué deberías empezar un podcast? Yo sé que es un tema confuso, pero todo tiene que ver con tu propósito. Herramientas útiles para un podcaster. Podcastet. Tavo Garay. Hazte esta pregunta. ¿Para qué es tu podcast? ¿Para posicionarte? ¿Para vender? ¿Para educar? ¿Para entretener? Todos requieren de visibilidad. Posicionarte es para tu imagen pública, tu branding, que la gente te conozca, sepan qué haces, cómo lo haces, quién eres. Vender es para posicionar y promover una marca, producto o servicio. Educar tiene muchos rubros, que van por edades, por especialidades, por técnicas y propósitos. Y entretener, que es el rubro más grande, desde informar hasta la comedia. El propósito de este espacio es brindarte herramientas para que generes un podcast exitoso. Tengo una amiga de la cual no voy a mencionar su nombre, y no por ustedes, sino porque ella, cuando se entere que la estoy usando de ejemplo, se va a volver un poquito loca. Ella un día se decidió a tener un podcast y se preparó durante todo un año para poder lanzarlo. Sin embargo, ahorita está atorada en la escritura del primer episodio. Lleva 3 semanas y media queriendo escribir. Y me gusta preguntarle, ¿cuándo va a empezar la exhibición de tu podcast? ¿Cuándo estés lista? ¿Cuándo estés preparada? ¿Cuándo te nazca? ¿Cuándo lo necesites? ¡Claro que no! Si vino a tu mente tener un podcast, es porque existe una razón y un para qué. Sobre todo, cuando tienes una audiencia. ¿Qué le vas a brindar? ¿En qué le vas a ayudar? ¿Qué quieres que sepa, ya sea de ti, de algún producto, de algún tema? ¿Qué es? Cuando tienes esa razón y ese para qué, ese día comienza la gestación de tu podcast. Y sí, imagina que es como un bebé, que nacen ahí entre los 8 y los 9 meses, si es que no se pasan de cocimiento. También podríamos hacer la analogía en la gestación de un ave que les llevan unas cuantas semanas o un cachorro que le lleva 3 meses. La gestación siempre será lo más importante. Requieres de un tiempo de desarrollo. ¿Pero qué es la gestación en un podcast, Tavo? El modelo creativo, de qué trata, a quién va dirigido, formato comunicativo, estructura, preproducción, producción, postproducción, publicidad y contenido. Pero no solo eso. También saber desde el principio qué calidad va a tener el producto y el podcaster. Por eso la gestación es muy importante. ¿Qué se está cociendo? ¿Qué estás desarrollando? ¿Qué le vas a presentar al universo? Como cuando nace un bebé y se lo quieres mostrar a todos. ¿Cuándo vas a empezar tu podcast? Cuando estés listo, cuando estés lista para hacerte cargo de un bebé. Una vez que nace un bebé, hay que hacerse cargo de darle de comer, de limpiarle el pañal, de atender sus gritos porque no sabe si le duele algo, si tiene hambre o simplemente quiere más atención, cariño, abrazos, pasear. Una infinidad de cosas. Exacto, es por eso que muchos no quieren tener hijos. Porque no se quieren hacer cargo. Tener un bebé te quita mucho tiempo. Por eso muchos podcasts se van al carajo. ¿Porque la gente no quiere tener bebés? No. Porque la gente no quiere tener responsabilidades. ¿Quién quiere algo que te va a consumir todo el tiempo? Muy pocos. Un podcast es como un bebé. Y no solo eso, este podcast va a ir creciendo. Y lo que requiere ahora de ti es entrenamiento, conocimiento, cuidados, guía. Tienes que educarlo para que algún día se valga por sí mismo y otro día te mantenga. Yo sé que muchos tienen hijos para que cuando sean viejitos los cuiden. En el caso del podcast, no. El podcast, su propósito original es que te traiga algo de regreso. Por eso la analogía funciona. Cuidado con la información. Pero sí está en el entendido que el podcast exista un momento que se valga por sí mismo. Obviamente, seguirás autoempleándote dentro del podcast. O tal vez no. Tal vez cedas la estafeta, el podcast siga siendo tuyo, pero ahora que se vale por sí mismo, te traiga muchas cosas de regreso.
Un podcast para muchos es una herramienta de negocio. Para otros es el negocio en sí mismo. Y es como todo, ya sea un negocio o una empresa, requiere de una estructura, requiere de un propósito, requiere de una misión y requiere de un protocolo de trabajo para que siempre esté funcionando. Por donde lo veas, hay que dedicarle tiempo, dinero, esfuerzo y elocuencia. El día que decidas hacerte cargo de este pequeño bebé llamado podcast, es el día que estás lista, que estás listo para iniciarlo. ¿Cuándo iniciar un podcast? El día que tengas esa congruencia de hacerte cargo. Planeación. Muchos planean tener un bebé, otros tantos se embarazan. Y ya. Arrancan el día menos esperado. Mencionaba que es muy importante que tengas desde un principio claro qué tipo de podcast quieres. Y se refiere a la calidad, no a la cantidad. Porque muchos hacen pan, sacan un podcast diario y no necesariamente es bueno. Probablemente la información es buena, pero el podcast como tal en toda su estructura no es tan bueno. Sin embargo, ponte a pensar esto. ¿Qué tipo de podcast quieres? ¿Uno de bajo costo y gran calidad? ¿De bajo costo, poca calidad? ¿O de alto costo, baja calidad? ¿De alto costo y gran calidad? ¿Qué quieres? Eso con respecto al podcast, con respecto a ti. ¿Quieres ser un podcaster de alta calidad, mediana calidad, baja calidad? Esto repercute en tu imagen pública, en tu imagen profesional, en lo que ofreces y lo que no ofreces. Hay una estadística que dice que el 95% de los podcasts que están activos son de baja calidad. Y aquí hay elementos súper importantes. No solo es comprar un micrófono y ver dónde lo subo. No es saber usar el micrófono, saber microfonear, que el micrófono tenga una buena calidad. Una cosa es la edición, otra cosa es la mezcla, la musicalización. Que el podcaster se haga cargo de que está haciendo locución y si está preparado para hacer locución. Pero espera, aquí te va un tema aún más interesante. La calidad de comunicación. El 75% de los podcasts son entrevistas. El 93% de los entrevistadores no tienen idea cómo hacer una entrevista. Muchos de ellos aprenden en el camino y les funciona. Pero a la gran mayoría nunca aprenden nada y no les funciona. Sentí feo dar esa noticia. Un grupo de periodistas hizo un scouting, hizo una revisión e hizo una estadística. Y dice que el 80% de los podcasts de entrevistas son malos, aburridos y no tienen un objetivo. Claro, un objetivo claro. ¿Ahora entiendes por qué la gestación es un tema muy importante? ¿Cuánto tiempo le dedicas a que tu podcast no solo tenga un propósito, sino que traiga de regreso todo lo que estás esperando de él? Una historia sencilla que podríamos analizar al respecto es, imagínate que quieres ser médico. ¿Qué tipo de médico quieres ser? ¿Cuánto tiempo le quieres dedicar? Voltéalo. ¿Con qué tipo de médico te gustaría ir? ¿Con el que tiene un buen desarrollo o con el que tiene ahí un sobrepromedio? Por eso es importante la preparación, para hacer que tu podcast triunfe. Esta es mi filosofía. Un podcast va a llevar información al mundo. A mayor información, menos pobreza, mayor comunicación. Si está mejor preparado el podcaster, va a entregar un producto de mayor calidad. Y quien reciba esta información va a ser mejor persona. Y esto hará un mejor mundo. Por eso es importante que tu podcast sea increíble. ¿Cuándo vas a empezar tu podcast? Cuando estés dispuesto a cuidarlo, protegerlo, amarlo, educarlo, impulsarlo, motivarlo, guiarlo por el buen camino. ¿Estás listo para hacer todo eso? Excelente. Es momento de lanzar tu podcast. Ahora, ¿recuerdas que te contaba de mi amiga que tardó todo un año para lanzar su podcast? Bien, ella está lista no solo para tener un podcast, puede tener 1, 2, 3. Tiene el compromiso,
pero por ahora está viviendo el síndrome del padre impostor. No es el síndrome del impostor, es el síndrome del padre impostor. Recuerda que estamos gestando un hijo, un podcast. Hay muchas personas que no quieren tener hijos. Y ojo, no es porque no quieran tener una criatura a su cargo. Al contrario, lo que tienen miedo es de fallar, de quedarles mal, de no ser suficientes. Y no quieren abandonar. Entonces, antes de que pase todo eso, prefieren abortar misión. Abortar misión. Es por eso que no inician. Se exigen demasiado para que ese podcast salga a la luz. Esto no es un consejo. Basta. Ponle un stop a esa conversación. Deténla. Si sabes que tienes la capacidad, pero sobre todo, tienes el deseo de sacar este podcast a la luz, hazlo. Entrégate. Prueba. Lo peor que te puede pasar es que no funcione ese podcast y abras otro, u otro, u otro, hasta que triunfes. Siempre hay que intentarlo. Excelente, llegamos al final de este episodio. Si tienes dudas, escríbeme. Si tienes preguntas, escríbeme. No te detengas. Vamos a darle con todo a ese podcast. Dale like, deja un comentario y comparte. Hasta el siguiente episodio. Herramientas útiles para un podcaster. Podcast Tabogaray.